Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Sí, Sí, profesor. sí se ve, profe. Muy bien, muy bien. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy es una aplicación por el lado del front, la forma de cómo podemos consumir componentes de servicio. En este caso, vamos a utilizar aquellos componentes que están bajo una autenticación. Vamos a utilizar la aplicación que habíamos desarrollado en clase, lo que era la autenticación básica. Vamos primero por el lado del backend. Profesor, profesor, disculpe. Sí, 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 lo escucho. Eh, creo que, creo que los alumnos estamos un poco intrigados porque el fin de semana habíamos quedado con clase para tener clase con usted, pero no se conectó nunca. Sí, lo que pasa es que no ha habido corriente por la zona. E incluso el celular lo tenía descargado y no tenía la forma de cómo conectarme. Era lo que justamente les iba a explicar el día de hoy, ¿no? Entonces, no me fue posible conectarme, ni siquiera marqué asistencia. Es como si no hubiera realizado la clase, ¿no? Incluso me estuvieron llamando el día de hoy, la razón, el por qué no había realizado la clase si ya la había programado. Y el problema era que en la zona no he tenido corriente. O sea, el problema es que el celular bueno, que utilizo también estaba inoperativo porque también se había quedado sin corriente. Entonces, ya de luego vamos a ver cómo es que puedo trabajar ese tiempo, ¿correcto? Más bien, Ok, profesor. mil disculpas porque me imagino que de repente algunos habrán tenido programado otras cosas y por este inconveniente a lo mejor no han podido realizar ciertos labores, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver la forma de cómo poder consumir componentes de servicio bajo lo que es la autenticación básica. Nosotros tuvimos una oportunidad donde desarrollamos una aplicación backend donde teníamos en una base de datos aquellos usuarios con una contraseña y un rol que ya estaba establecido. Y de acuerdo a aquellos usuarios que teníamos en la base de datos, eh, nos autenticábamos y procedíamos a consumir un componente de servicio. Ahora lo que vamos a hacer por el lado del front, cómo poder consumir componente de servicio bajo la metodología REST, implementando una aplicación por el lado de cliente. Entonces, lo que les voy a solicitar que aperturen sus proyectos que tenían lo que era la autenticación básica. Fue uno de los proyectos que nosotros habíamos desarrollado en las primeras sesiones. Si me recuerdo, fue la tercera y cuarta sesión. En la tercera y cuarta sesión teníamos un proyecto con autenticación básica. Fue el primer proyecto que desarrollamos en clase. Habíamos comenzado con lo que eran mapeos de clases, luego le añadimos lo que era autenticación básica. Entonces vamos a abrir ese proyecto. A ver, un momento para compartir toda la pantalla. Muy bien. A ver, nos vamos a ubicar en el último proyecto que estuvimos trabajando. Voy a abrir el proyecto.
Fue uno de los proyectos que habíamos comenzado a trabajar a partir de la sesión 3. En este proyecto tenemos lo que son la parte de usuarios a través de la clase operador. En dicho proyecto tenemos por el lado de modelo las siguientes clases. Estaba la clase categoría, Profe, cliente, operador, producto, teléfono, trabajador. Sí, sí, lo disculpe que le escucho. corte. Lo que pasa es que, bueno, el tema de la clase pasada, que antes de, bueno, del domingo, no era el jueves, si no me equivoco, que yo tuve un pequeño problema porque, bueno, no estuve presente en la clase, o no completa, y no me llegó a correr bien el proyecto que había mandado, incluso lo modifiqué con lo que yo ya tenía y no me llegaba el token. Entonces quería ver si podíamos verlo. Ahorita no, para no interrumpirlo, pero quizá al final de la clase nos podríamos quedar quizá unos minutos para poder revisarlo, para que me Sí, pudiera ayudar, por claro. favor. Sí, no hay problema. Al Muchísimas final gracias, ya profesor. sí, al final me puedo quedar unos minutos más y ahí verificamos cuál es el Muchas problema. gracias, profesor. Ya, ya sí, Sí, no hay profesor, problema. yo también tengo ese mismo problema que tiene el compañero. Ya, ya correcto, no hay problema. Ya de aquí al final vemos cuál es ese problema, ¿sí? Muy bien. A ver, confirme si tienen el proyecto de autenticación básica. Profe, este creo que es el que estuvimos trabajando antes del parcial, ¿verdad? Exacto, antes del parcial. Así es. Muy bien, entonces, en este proyecto teníamos una capa modelo donde estaban las clases categoría, cliente, operador, producto, teléfono y trabajador. Tenemos lo que es la parte de interfaz, interfaz categoría, interfaz cliente, operador, producto, teléfono, trabajador. Por el lado de servicio, habíamos trabajado lo que es detalle usuario, la clase detalle usuario. Por el lado de controlador, está controlador cliente, operador, producto, trabajador. Y tenemos un paquete que era seguridad, donde habíamos trabajado la clase configurar. Aquí en esta clase configurar, estábamos autenticando a los usuarios que podían acceder al controlador trabajador. Los usuarios que se presentaban a través de un usuario, una contraseña, mediante autenticación básica, podían acceder a la ruta de trabajador para poder realizar una operación. Este proyecto es el que estoy retomando y lo que voy a añadir es por el lado de la clase operador. ¿Recuerdan en la última clase que habíamos establecido la parte de encriptación de contraseñas? A este proyecto le vamos a añadir lo mismo. Vamos a hacer la modificación tanto en el get del password como en la escritura de la contraseña. En estos dos métodos lo vamos a reemplazar por las últimas líneas que habíamos agregado al último proyecto, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ir al último proyecto. En ese último proyecto nosotros tenemos lo que es la aplicación del token, y en la aplicación del token habíamos añadido unas líneas de código en la clase operador. Dentro de la capa modelo, la clase operador, y habíamos hecho ahí una
modificación tanto en la escritura de la contraseña como en la lectura, ¿no? Habíamos añadido lo que es cifrar contraseñas y descifrar la contraseña al momento en que se hace la lectura. Estas líneas son las que voy a copiar y voy a reemplazar al otro proyecto. Entonces, el get y el set son los que voy a modificar aquí. ¿Correcto? Si gusta, se los puedo pasar ahí por el chat, no hay problema. Ahí se lo voy a pasar por Sí, el por chat. favor. A ver, voy a pasárselos por el chat. Ahí están los dos métodos. A ver, cuidado con su micrófono para que no se acople, por favor. Muy bien, entonces, una vez que reemplazan las líneas de lectura de la contraseña del password y la escritura del password, aquí nos aparece algunos errores porque hay que importar los paquetes para poder trabajar con base 64. Nos ubicamos al final de base 64 y ahí control barra espaciadora. Hacemos la importación del paquete java.util y acá en la codificación UTF-8 se ubican al final de estándar charsex, control barra espaciadora, y de esa manera estamos solucionando los errores. Guardan, control S, vuelven a guardar los cambios. Muy bien. Entonces, ya realicé la modificación tanto en el get como en la parte de la escritura. El get y el set de lo que es la lectura del password y la escritura del password. Muy bien. Grabamos. Hay que levantar el motor de base de datos. Levanten el motor de base de datos. Y vamos a ir a nuestro servidor. Ahí en el servidor tengo los siguientes usuarios. Estaba el usuario Carlos, que era administrador. Tengo a Luis como operador. Entonces, estas contraseñas que habíamos almacenado ya estaban cifrados. Por eso es que he tenido que hacer ese cambio, porque acá ya las contraseñas están cifradas. Vamos a hacer ahora la prueba. Vamos a ejecutar nuestro proyecto por el lado de Spring. Una vez que hicieron estos cambios, guardan el archivo y proceden a ejecutar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. A ver, vamos a ejecutarlo. Muy bien. Listo. Aquí ya está habilitado el puerto 8070 y está esperando a que un cliente pueda realizar la petición de un recurso. A ver, confirme si lograron hacer los cambios. Ahora vamos por el lado de Postman y vamos ahora a realizar las pruebas para ver si, si es que realiza la autenticación básica. Entonces, voy por el lado de Postman. Voy a correr el programa de Postman.
Vamos a esperar un momento que cargue Postman. Muy bien, vamos a abrir una nueva pestaña. Aquí estamos utilizando la ruta de trabajador. Vamos a acceder a través de una autenticación básica. Aquí ya lo vamos a hacer a través de autorización, autenticación básica, y vamos a colocar un usuario y una contraseña. En este caso, como ya había cambiado los usuarios, como ya está cifrado, por el lado de la base de datos, tengo registrado a Carlos con la contraseña 246810. Entonces acá voy a hacer la prueba ahora con Carlos y la contraseña que era 246810. 246810. Enviar. Y ya tengo acá los registros de los trabajadores. ¿Correcto? Si yo ingreso una contraseña que no es, por ejemplo, vamos a decirle ahí 456, enviar, no me devuelve nada, ¿correcto? Porque esta contraseña no es la válida. Pero si yo le digo la contraseña correcta, ahí sí me va a retornar los registros, ¿no? En este caso era 246810. Muy bien. Ahora, depende qué claves ustedes han cifrado. Profe, disculpe, y si no tienes ninguna clave cifrada, colocando la clave que ya tenías en operador como el admin 1 2 3 4 5 6, ¿debería igual a jalarte el dato o no? Si es que no está cifrado, ya no tendrías que colocarle el código de cifrar en la clase de usuario. Pero si ya tus claves están cifradas por el lado de la base de datos, tú tienes que entrar a tu base de datos y revisar si las contraseñas están cifradas, porque si ya están cifrados, tienes que colocar la clave que lógicamente tenía antes de ser cifrado, ¿no? O sea, al momento en que tú registrates a un usuario, tienes que haberte acordado de la clave que le has puesto porque acá ya aparece cifrado, o sea, ya no vas a ver la clave como tú la digitabas. Sí, sino que en mi caso no aparecen cifradas. Es en operador, creo eso, ¿no? Sí, esto es en operador. No, en mi caso no aparecen Profesor, cifradas. ¿y podríamos hacer una muestra de cómo ingresar un operador y cómo se queda cifrado? Porque yo también tengo igual, o sea, el administrador y Ya, con la miren, contraseña del 1 al 6. ya miren, si es que no lo tienen cifrado, si no lo tienen cifrado, acá por el lado de la clase, por el lado de la clase operador, al momento en que establece el set y el get, en esta parte del set y el get, déjenlo como estaba antes. Ya no le pongan el cifrado, ¿sí? Si es que no tienen cifrada la contraseña. Repito, si no tienen cifrada la contraseña, lo dejan como estaba antes. O sea, ¿qué es lo que hacen? Lo regresan como estaba antes el código. O sea, control Z, deshacen aquí los cambios que realizaron. O si no, borran y vuelven a agregar el set y el get de password. Por ejemplo, aquí yo puedo borrar botón derecho, digo source código y le digo genera el getters y el setters. Genera el getters y el setters. ¿De quién?
de password usuario. Generar y me regresa nuevamente como estaba antes. Así es como estaba antes, ¿no? Lo pueden dejar así si es que no está cifrada su contraseña. Si no está cifrada la contraseña, déjenlo así. ¿Correcto? Y los que ya tienen cifrado su clave, tienen que agregarle lo que es el proceso de cifrado y descifrado. ¿Correcto? Repito, los que ya pudieron cifrar sus contraseñas, por el lado de la base de datos tendrían que trabajar este método. Pero si su contraseña no está cifrado, déjenlo como estaba antes. Y al momento que hagan la prueba, pues envían igual como hacemos por el lado de Postman, ¿no? Envían la contraseña que aparece en su base de datos. ¿Sí? Mm. Sí, así se agarra, profesor, pero ¿cómo Ya. haríamos para que esté cifrado? ¿Algún Sí, ejemplo? para que esté cifrado, tendrías que hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, vamos a ir, bueno, si quieren ustedes cifrar, tiene que estar así, de esta manera, ¿ya? Y por el lado de controlador, acá en el lado de controlador, tenemos lo que es controlador operador y esta ruta hay que añadirlo. ¿Dónde lo tengo que añadir? Lo tengo que añadir dentro de seguridad. Seguridad, ustedes ven acá, seguridad, configurar. Voy a entrar a configurar y aquí es donde tengo que agregar la ruta para que al momento de acceder a operador lo haga el administrador. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Acá le voy a colocar operador o operador y quiero que el que añada un operador que lo haga el administrador. Esta línea, agrégalo. Ya está. Me indicas si lo agregaste. Estoy agregándole, profesor, un ratito. Sí. A ver, agrégalo y me indicas, por favor. Lo que le estoy diciendo ahí que los que pueden añadir un operador nuevo es el administrador. Sí, profesor, ya está. Ya está, listo. Ahora, por el lado de la clase operador, acá en la clase operador, todavía no vayas a hacer el get con el proceso de descifrado. Aquí deja el get como si fuera un get normal, ¿no? Aquí simplemente que retorne lo que es el password de usuario. Es decir, como tú recién vas a cifrar las contraseñas, este proceso déjalo en comentario. Esto déjalo en comentario. Y Que se solamente quede con el Pacus que estaba hace rato. sí, solamente El Pacus. colócale que retorne. Este vendría a ser el get, simplemente que retorne el password de usuario. Así déjalo, ¿correcto? Porque tú recién vas a codificar las contraseñas. Como recién vas a codificar, tú tienes contraseñas que no están cifradas. Entonces, en el get, déjalo así. Y en el set, sí agrégale ya el proceso de cifrado. A ver, Ok. indícame si en el set ya tienes el proceso de cifrado. El sec, déjalo así como le estoy mostrando en pantalla. Y en el get, tú todavía no le coloques el descifrado porque tus contraseñas todavía no están cifradas. Solamente déjalo así con el return pass-us, que retorne la Sí, contraseña de ya está, usuario. profesor. ¿Ya Ajá. está? Listo. Y el lado Sí, del sec, el del sec sí a la modificación. sí, sí, ya está. Ya, listo. Guarda los cambios. Bueno, en mi caso, como
como ya he cifrado, lo tengo que trabajar así, ¿no? Listo. Entonces, ya una vez que guardaste los cambios, coloca el administrador que tú tienes, la contraseña, y acá le vas a decir método post de trabajador, perdón, de operador sería, de operador. Así le vas a decir, método post de operador. Colocas el nombre del administrador, la contraseña, y por el lado del body, tú vas a colocar los datos de un nuevo operador. Método raw, formato JSON, y acá le vas a decir lo siguiente. Le vas a decir, por ejemplo, ¿qué operador quiero añadir? Vas a tu base de datos y mira la estructura que tiene tu tabla operador. Tenemos el nick de usuario, el password y el rol. Entonces acá le vamos a decir, vamos a agregar el nombre de usuario, vamos a agregar lo que es la contraseña y vamos a añadir el rol de usuario. Por el lado del nombre, por ejemplo, acá vamos a suponer que yo voy a registrar al user 01. La contraseña de user 01 quiero que sea, por ejemplo, del 1 al 8. Del 1 al 8. Acá hay que colocar una coma para separarlos. Y el rol, ¿no? ¿Qué rol va a tener? Por ejemplo, le voy a decir operador. Acá le voy a poner mayúscula, user 01. Muy bien. Digo, nombre de usuario, user 01. Contraseña, el password de usuario, del 1 al 8. Y el rol del usuario operador. Rol operador. ¿Correcto? Entonces, al momento que lance el registro, ¿a través de qué usuario? A través del usuario que tiene autenticación básica como administrador. Aquí tienes que colocar el nombre del administrador y su contraseña. ¿Correcto? Tienes que mirar en tu base de datos quién es administrador y qué contraseña tiene. Por el lado del body, mandas el registro. Ahí te voy a enviar lo que yo voy a enviar acá. Sí, sí, ya lo copié, profesor. Ahí le doy send. Ya. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Sí, Y sí, ya lo copié. ahora le vamos a decir enviar. Lo envías y te va a salir el registro del nuevo operador. Me salió uno. Claro, uno es el que sale. Ya, te No, o sea, como devolvió, resultado me salió uno. Ujú. ya. Eh, Mira, a ver, no sale como si lo hubiera agregado. A ver, comparte pantalla. No, profesor, a mí yo también estoy igual que la compañera y me sale igual un uno nomás. Ya, a ver, comparta pantalla para, para ayudarle. Ya, quiero que vayas un momento. Eh, Sí, ya, a ver, déjala ahí aquí, para. ya. Aquí está tal cual. Aquí Ya, está en el ya, set. ya está. Ya listo. Ahora, Ajá, esto los guardado y los vuelto a ejecutar, ¿no? A ver, sí. detén arriba el botón Lo stop. tengo. Ya. Sí. Y Cierra bueno. ese archivo de operador, cierra el archivo de operador, el C operador, Ujú. ciérralo. Ya, a ver, vuélvelo a Eso es lo que ejecutar. agregué. Eso también. Ya. Ya, igual cierra para que se guarden los cambios. Ujú. Ya está corriendo. Ya, muy bien. Ahora, quiero que vaya a su Ujú. base de datos. A mi base de Ya, en datos. su base Ya. de datos, sí.
Ajá, Ya quiero ver qué usuarios tiene como administrador. Está admin del 1 al ujú, 6. ujú, Ya, muy bien. ujú. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí, hasta el Ya, 6. ahora anda el postman. Ubícate en El el postman. postman. Ujú. Aquí está. Ya, Pero ahí en el dos. postman, en autenticación, autorización, Ajá, aquí está. ya admin del 1 al 6. Ya, Ajá. correcto. Por el lado del body, ubícate en el A ver, body. RAM, JSON. Ya, usuario, ¿qué usuario está agregando? Yes le puse. Ya, su contraseña y el Ujú, rol que le está colocando es operador. ujú. Ya está. Enviar, a ver ahí, enviar, regrese, regrese. Ya, ubícate donde dice, no te está botando ningún error. A ver, regresa a tu Spring, al lado del Spring. Ujú. Eh, Sí, ubícate en las líneas que están ahí abajito, en esas líneas de abajo. Quiero aquí. ver si hay un error. Ahí en la línea de la consola, ya, Ujú. hacia la derecha. Sí, sigue a la derecha. Dice que hay un Ya, problema de error en el password de usuario. Ah, ya, es por la longitud. ¿Se acuerdan que yo modifiqué el ancho en la estructura? Ándate a la base de datos de operador, ubícate en la ya. base, o no, perdón, en la clase operador del código, Ahí. en la clase Entonces voy operador. a bajar un poquito porque se ve muy arriba. Clase Ya, operador. ahí en la clase operador, ubícate en el atributo, eh, Clase operador. sí, sí, Ajá. clase operador. Ya, Ujú. mira el ancho del password. Tiene ancho 10. Colócale Código 20. fast. Ok. Dice definición de columna, correcto, Ajá. 20. Y ahora Ujú. vuelve a grabar los cambios y Ya. ahora ya puedes enviar el registro por Lo el lado detengo del y post. vuelvo a pasar. No. Lo Ya, detengo. a ver, deténlo y Sí. vuélvelo a ejecutar. Aunque ya grabándose se vuelve a ejecutar. Ya, pero Sí, bueno, pues sí. deténlo, vuélvelo a ejecutar. Ujú. Ya, ahora sí, Ahí por el lado ya está. por el lado de Postman, Ujú. ya envía los Ah, ya datos del salió. nuevo usuario. Ahora Ah, sí, eso era ya, entonces. ese era Ya, el problema. Ya, ahora ya, mira, profesor. Sí. ahora anda Ujú. a tu base de datos Ya. Y le y vas a cambio ver que el controlador. la contraseña Ah, ok, aparece ok. cifrado, ¿no? Aquí. En tu base de datos. Mira tu base de datos. Ya. Ahora en tu base de datos, Aquí está. actualiza, ya, agrega un administrador. Antes de que haga la modificación del get, Ajá. agrega a un administrador. Agrega, por ejemplo, borra el admin Ujú. que tienes ahí. No, no, no lo vais a borrar porque has entrado con admin ahorita, ¿no? No, no lo Ajá. borres, no lo vais a borrar. Agrega otro Ujú. administrador, por ejemplo, a Luis, Carlos, cualquier nombre. Colócale Ya. una clave y ponle el rol de administrador, así en mayúscula, administrador en mayúscula, ¿sí? A ver, agrega uno Ya. nuevo por el lado de Postman. Ah, por la del Postman. Sí, por Ya. el lado de Postman, agrega a un nuevo usuario que sea administrador. Le voy a poner otro nombre. Colócalo todo en De mayúscula lunes. para uniformizar la información. Déjalo todo en Ya. mayúscula. Ya, acuérdate de la Ya. clave que le vas a poner. Ya, del 1 al 6. Del 1 al 7. Ya, del Ya. 1 al 6, listo. ¿Va Del a ser la 1 misma al... clave del 1 al 8, profesor? ¿O va a generar error si lo dejas así? No, no hay problema. Eh, pero que el nombre de usuario sea diferente, ¿no? Ujú. Ya ¿Así? administrador, pero todo en mayúscula, el rol, porque así está trabajado en el código, el rol. Ya, listo, administrador, muy bien. Ujú. Entonces, mayúscula, el nombre, la Ujú. contraseña le has puesto del 1 al 7 y más Ujú. abajo le has puesto administrador, ¿no? Ujú.
Ya está, muy bien. A ver, En autentificación no hago nada, ¿no? no, ahí déjalo porque ese es el que tienes tú ahorita como administrador en tu base de datos. Ah, ok, Ya, estoy déjalo en el generando body. otro administrador. Si Ujú, así es. Envía, ujú, ya está. ya listo. Sí, ya me Ahora, da anda a tu figura base de aquí. datos, actualiza, Ujú, aquí está. actualiza tu base de datos y ya tienes un nuevo administrador que está con la clave del 1 al 7 le has puesto, ¿correcto? Ujú, Pero acá ya sí, aparece cifrado, acá ya aparece ya no se nota. cifrado. Entonces, ahora Ujú, lo que tienes que hacer es borrar ahora ya el administrador el que tenías primero, bórralo ahora, ya, borra el otro también, el user 01 también bórralo. ya. Y ahora para que tú puedas agregar usuarios, ya tienes que entrar con el nuevo usuario que has trabajado ahorita. Regresa a Ujú, tu Postman, regresa al ya. Postman Ujú, y coloca, por ejemplo, el nuevo usuario, autenticación, autorización, ujú, y aquí ahí coloca el nuevo sería el usuario, administrador. sí, Ya, y coloca la clave del 1 al 7. Ya, haz un get, en lugar de get. post, haz un get a operador. No me sale nada. Ya, es que no le hemos agregado, creo, el patch El por el patch, lado ¿verdad? de, eh, ahí nos falta ¿Dónde agregarle, está? creo. A ver, acá Aquí. también voy a agregarle. No, no, claro, en el get, ya ahí Ajá. Tengo que ponerle agrégale, lo que puso, ¿no? sí. A ver, Esta agrégale, parte de acá. Ujú, ujú, borra una llave, ya está. ujú, Guarda, y ya ahora está. anda por el lado de configurar, Configurar. en Está. seguridad, en el paquete de Ya. seguridad, ya, Ujú. entra ahí. Busca la línea, a ver, donde están los patch, ya coloca un get para operador. Eso, en que aquí mismo Sí, hay un así get. como has Lo copio añadido, y acá, sí, ahí está, así es, cópialo, y acá le cambio operador. ya, y coloca ahí operador, pero un operador solamente al administrador, porque si le Ya. añadimos al resto, todos van a poder mirar Ujú, operador, o sea, ya, esto de aquí. solo A al la vez. administrador. Ajá, Ujú, ya. ya Profe, listo. disculpe, ¿eso que se agregaba Eh, en configurar punto llave, qué es lo que está agregando? el operador para que hagan las lecturas, el proceso get. Ujú. Págate Ya esa, un está. favor, compañera, ¿puedes pasar toda esa línea, por favor? ¿Cuál? ¿Esto? Ajá, lo último que Ya has ahí lo agregado paso. ahí. Ahí te lo Y pasé. ahí ya lo paso por el chat. Ya, a ver Sí. en el Postman, a la prueba si Lo puedes hacer un grabo. get. Sí. Ya. Ya ahorita lo vamos a añadir también en el proyecto que estamos haciendo. Mm. Ya, a Profesor, ver para adelantarlo ya no se puede. Que se volvió. Tú, ¿Mm? Le puse ¿Qué control pasó? Z y me devolvió al anterior. Ya. Ya, guarda los cambios y Ya lo vuelves a guardé con ejecutar control tu S. proyecto. Ya. Ya lo Ahí está. guardas. Ya, Ahí ya ahora sí. salió. Ya, muy Pero bien. también me votó el administrador, ¿verdad? O sea, me mostró todo lo que había guardado. Claro, porque está como administrador. ¿Sí? Mm, ya. Y ahora Ah, sí, ese era mi tema que no. el problema estaba en cambiar la longitud del campo. Ahí estaba el detalle. Ese era el tema. Ya, profesor, muchas Ya, gracias. listo, listo. Ya, ok, ok. Muy disculpe, bien. una preguntita rápida. O sea Sí, que al sí, momento sí. de que uno ejecuta estos códigos, primero tienes que hacerlo sin el set. O sea, solamente con el get del descifrado y luego ya le pones la parte del set del cifrado. O al final el problema simplemente era por la longitud lo que no te daba. Ya, a ver. eh, Cuando nosotros hacemos las pruebas y nuestras claves no están cifradas, a ver, voyme por la base de datos. Aquí, por ejemplo.
Si tus claves no están cifradas, si todavía no están cifradas, y está como, por ejemplo, como Carlos del 1 al 6, por ejemplo, y esta todavía no está cifrado, ¿qué es lo que haces? Modificas primero el set. Primero modificas el set. Una vez que ya modificaste el set, con Carlos y la contraseña que tú tienes en tu base de datos sin estar cifrado, que aparece del 1 al 6, tú ingresas Carlos del 1 al 6, creas un nuevo administrador. Y a ese nuevo administrador que tú estás grabando, te va, te va a grabar, pero ya con la contraseña cifrada. Entonces, como ya has agregado un nuevo administrador con una contraseña cifrada, tú en tu código ya tienes que hacer el cambio que al momento en que lea la contraseña ya haga la lectura, pero ya con el método para descifrar, porque ya tú tienes una contraseña que ya ha sido cifrada. Por eso es que primero modificamos el set, el get lo dejamos como estaba antes, simplemente que retorne el password porque todavía no he cifrado mis contraseñas. Ejecuto mi programa y ya una vez que tenga un nuevo administrador con una contraseña cifrada, ahí recién ya le hago esta parte al proceso get. Ah, Porque ya como ya tu contraseña está cifrada, ahora tienes que leer esa contraseña que está cifrada con ese método. ¿Sí? o sea, primero lo ciframos y luego ya le damos para hacer el descifrado. Claro, correcto. Se Así ejecuta es. primero o sea, primero se ejecuta el proyecto con el cifrado y luego ya después hay que hacer la modificación, se pone el descifrado recién. Sí. Y ya de esa manera, ya a partir de ahí en adelante, ya tus contraseñas que tú vas a guardar en tu tabla de operador, ya esas contraseñas van a estar cifradas. O sea, ya no van a aparecer a simple vista del 1 al 8, del 1 al 6. Y tienes que saber qué clave le has puesto, ¿correcto? Pero, o sea, solo se haría una vez básicamente para el administrador y de ahí ya no habría necesidad de cuando agregues uno tener que estar borrando y volviendo a colocarlo, ¿no? Porque ya se haría Ya no, automáticamente. claro, ya eso lo hace ya automáticamente. Esa es la primera vez Profesor, cuando tú comienzas a hacer las pruebas de tus claves cifradas. Sí, sí, lo escucho. profesor, ¿y si te olvidas la clave, cómo haces? Tendrías que trabajar un método aparte donde te lea las contraseñas que todos tengan acceso a esas lecturas. Por ejemplo, aquí en configurar, si tú no te acuerdas, le dices, a ver, quiero hacer un get, por ejemplo, aquí. Hago una lectura con el método get, aquí con el método get, ¿a quién? A operador. Si es que yo no me llego a acordar, le digo, permite a todos, aquí le digo, permite a todos poder leer la lista de operadores. Y ahí tú vas a leer las contraseñas. Si yo lo hago así, así como estoy ahorita, van a poder leer todos los usuarios, ¿correcto? Pero esto no está permitido cuando ya tu sistema está en marcha, ya cuando está en pleno proceso de ejecución. Ya cuando está tu sistema en producción, ya tiene que serlo solamente el administrador, ¿correcto? Ahora, esto en el caso, pues, de que yo tenga y lo quiero ver en un módulo aparte, ¿no? O creo un módulo donde yo solamente sepa y le digo permitir a todos, ¿no? Pero ya tú tendrías que crear un propio, ¿no? Uno individual aparte. Entonces, cuando yo hago esto, mira lo que va a pasar acá. Acá significa que cualquier usuario, a ver, voy a entrar por acá, sin autenticarme o con autenticación, sea administrador o operador, cuando yo haga el proceso get, a ver, voy a hacer acá un proceso get a operador. Y aquí me va a mostrar todas las contraseñas. ¿Ves? Aquí me muestra el de Carlos, me muestra el de Luis, me muestra el de César, porque estos ya están cifrados. El de César es del 1 al 8, el user 01 del 1 al 8. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero cuando ya quieras llevarlo a nivel de producción, ya ahí solamente tienes que decirle que lo haga el administrador, ¿correcto?
Allá solamente le damos el rol al administrador, el que pueda leer las contraseñas. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor, más claro. Gracias. Ya, ya, correcto. Muy bien. Listo, entonces ya hemos hecho las pruebas aquí. Pueden añadir lo que es el get de operador, pero con aquellos que tengan el rol de administrador, ¿correcto? Vamos a guardar los cambios y ahora vamos por el lado ya de Postman. Acá, por ejemplo, el administrador puede hacer un get y puede acá leer todos los usuarios. Pero acá ya solamente el administrador, porque si es un usuario normal, ya no lo va a poder aplicar, ¿no? Por ejemplo, si acá yo le digo uno que no es administrador, por ejemplo, yo tengo a un usuario que es el user 01 y le digo del 1 al 8. Si yo voy a la base de datos, a ver, me voy a ubicar en la base de datos. Acá yo tengo un usuario, user 01, del 1 al 8, que es operador. Entonces, si yo le digo, a ver, el operador quiere leer la lista de usuarios de operadores, no le va a mostrar, va a salir ese mensaje, ¿no? Que no está autorizado para poder usar el patch operador. O sea, no le permite. No le permite porque este usuario no está autorizado. No está autorizado, ¿correcto? Por lo tanto, no va a poder hacer la lectura. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer ahora ya es por el lado del backend. ¿Cómo es que un usuario pueda acceder? ¿Correcto? Ahora, en el caso de operador, si ustedes quieren que no muestre este mensaje, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, no? Si no quieren que aparezca este mensaje de acá. Pueden utilizar lo que es el estado de error, como he visto algunos que lo hacen, y pregunta por el 403, ¿no? Algunos lo trabajan de esa manera, ¿no? Eh, Algunos lo hacen de esta otra forma. A ver, vamos a lo que es controlador, perdón, servicio. La capa de servicio, y en servicio está servicio operador. Servicio operador. Aquí en servicio operador tengo listar operadores. Y aquí, por ejemplo, yo puedo usar el famoso trick o algunos que utilizan la parte de estado, ¿no? Acá le digo, si no hay ningún problema, devuelve todos los registros o en todo caso, retorna dato nulo. Entonces, cuando yo lo grabe, miren lo que va a pasar. A ver, por ejemplo, aquí digo, lista todos los operadores. Solamente tenía esta línea. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es agregarle el controlador de errores. Si no me produce ningún error, va a devolver todos los registros, toda la lista de los operadores. Pero si me produce esta línea un error, entonces, ¿qué es lo que va a devolver? Nulo, devuelve nulo. Al momento que yo haga la prueba, ahora por el lado de Postman, cuando yo le diga el operador, por ejemplo, user 01 del 1 al 8, enviar, me está devolviendo acá el estado. Tendría que leerlo por el estado. Igual me devuelve este mensaje, ¿no? Salvo que le diga aquí. eh, Salvo que muestre. Ya, ¿por qué me está devolviendo esto? Lo que pasa que operador
no tiene acceso, ni siquiera está entrando aquí, ni siquiera entra esto porque el operador no tiene acceso. Y ese es un error que ya viene desde acá, ¿no? Desde desde el momento en que hace la petición. O sea, lo que pasa es que como el usuario no tiene permiso, ni siquiera está entrando aquí. ¿Por qué? Porque este usuario no está autorizado. O sea, por acá por el lado de la configuración, solamente le estoy autorizando al que tiene el rol de administrador. En todo caso, por el lado del backend, esto me serviría para poder ver el estado del error. Si el estado de error es el 403, entonces de inmediatamente sé que el usuario no está autorizado. Entonces dejémoslo así, porque no, ni siquiera va a pasar por esa parte del servicio donde había programado, porque como el operador no está autorizado, me va a devolver este estado. Y este estado me va a servir al momento que programe por el lado del backend. Cuando programe por el lado del backend, puedo preguntar por este estado. Si el estado me da 403, eso significa que el usuario no está autorizado. Muy bien, entonces dejámoslo así. No hay problema porque ya por el lado del backend se puede programar. Listo, entonces, ¿quién solamente tendría acceso? El administrador, ¿no? El administrador Carlos u otro que sea administrador, ellos sí van a poder consumir el recurso. Pero si es un operador, va a salir ese mensaje que me aparece de que es un usuario que no está autorizado. Por ejemplo, este que tiene el rol de operador, aquí me dice, ¿no? Estado 403 significa que no tiene acceso a la ruta de operador. ¿Por qué? Porque es un operador y no es un administrador. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es por el lado del backend. A ver, quiero que me indiquen si lograron hacer las pruebas por el lado de Postman, cuando es administrador, cuando es operador. A ver, los que tenían ese problema de que no podían guardar, ¿solucionaron el problema? Ya, muy bien, listo, Sí, profesor. ya. Dice, pase su proyecto, profe, ya no hay problema. A ver, voy a pasarle ese proyecto porque ya de aquí nos pasamos al lado del backend. Ya no hay problema. A ver, se lo voy a pasar. Está por el lado de servicios web. La carpeta es sesión 34. Ya, voy a pasarles toda la carpeta ahí. Toda la carpeta la voy a comprimir. Voy a borrar este que está comprimido. A ver, voy a salir del proyecto para poder comprimir la carpeta. Ya, un momento que está comprimiendo. Por eso cuando hacemos la petición todos salen con la clave, ¿cómo se llama? Y ahí se los voy a pasar ahí por el chat. ¿Ah? A ver, un momento. Ya, por aquí se lo voy a compartir.
Y a ver, un momento que está cargando el archivo. Ya, por el lado del backend, vamos a crear un archivo que se llame login. Y en ese archivo, primero voy a tocar código de HTML que ya me imagino todos deben manejar. Y luego ya a través de PHP hago la verificación cuando se envíe lo que es nombre de usuario y contraseña. Si, si los datos son válidos, entonces que vaya a otra página donde muestre un menú indicando el nombre y y la clave del usuario, perdón, el nombre y, y un botón que diga cerrar sesión, ¿no? O sea, el nombre del usuario que se logueó. A ver, un momento que está levantando aquí la carpeta. Ahí está. A ver, confírmame si puedes descargar el archivo. Mm. Ya, listo. Entonces, dejamos en ejecución lo que está por el lado de Spring, ¿ya? Por el lado de Spring lo vamos a dejar en ejecución. A ver, entonces, un momento para volver a entrar al proyecto. Voy a dejar en ejecución la parte del backend para ir por el lado del backend y comenzar a programar. Muy bien, entonces voy a ejecutar. A ver, ejecuto la aplicación. A ver, vamos a ver por el lado. Tengo un usuario y quiero, por ejemplo, entrar a lo que es trabajador. Quiero ver la lista de trabajador. Como esto ya está en el archivo de configurar, quiero ver si puede ver la lista de trabajadores. Entonces acá, por ejemplo, este que es usuario, tengo un usuario del 1 al 8 y puede ver la lista de trabajadores. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer por el lado ya de, a ver, y si no es la contraseña, me arroja esto, ¿no? Cuando un usuario no es su contraseña correcta. Si es correcta, me muestra esto. Muy bien. Entonces, por el lado del backend, pueden usar Visual Code, pueden usar el Zoomlight, no sé si habrán usado Zoomlight, pueden usar Spider, pueden usar NetBeans, no hay problema. Lo que necesito es un editor de código de HTML y vamos a añadirle parte de PHP. En este caso, bueno, yo voy a usar un editor que es el Zoomlight. Como les digo, también pueden usar el Visual Code, no hay problema. Voy a entrar al Zoomlight. Este es un editor gratuito que lo pueden descargar del mismo internet. Voy a entrar al Zoomlight
¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer es crear un archivo. ¿En qué carpeta? Ustedes tienen, por el lado de la unidad C, tienen el One Server y algunos tienen el SAN. Los que tienen el One Server, los que están trabajando con el One Server, dentro de la carpeta One hay una carpeta que es www. Y dentro del www van a crear una carpeta que se llame servicios. ¿Correcto? Crean una carpeta servicios y ahí van a grabar sus archivos. Ya esa sería la ruta para los que tienen el One Server. Ahí se lo voy a enviar por el chat indicándole la ruta. Ya, esa sería la ruta. Los que están trabajando en SAN, dentro de SAN, a ver, vamos a ubicarnos. Deben tener acá una carpeta que se llame SAN. Entran a la carpeta SAN y en SAN deben tener una carpeta que diga htdocs. Si mal recuerdo era htdocs. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen SAN para que pueda compartir, para indicarles dónde cree la carpeta? Alguien que pueda compartir que Yo, tenga profesor. SAN. Ya, a ver. Profe, una consulta. La carpeta que se crea Sí, ahí, igualito para el visual, igual abro esa carpeta, ¿no? Al momento de ejecutarlo. sí, igual también. Ya, alguien que tenga SAN que pueda compartir su explorador. Muy bien. Por ejemplo, aquí su compañero tiene SAN. Entra a SAN y en SAN hay una carpeta que dice htdocs. Dentro de SAN, htdocs. Así como está ahí, htdocs. Dentro de htdocs, ya, dentro de htdocs va a crear una carpeta que le va a llamar servicios. Muy bien, correcto. Entonces, ahí en servicios es donde él va a grabar sus archivos, servicios. Y para poder ejecutar sus archivos que van a estar en servicios, ya, esa sería la ruta. A ver, primero vayamos con la ruta. Para los que tienen SAN es unidad C, sans, htdocs, y dentro de htdocs crea la carpeta servicios. Y los que tienen One Server entran a la carpeta One, www, y dentro de www crea una carpeta que se llame servicios. Por ejemplo, en mi caso, como es One, a ver, voy a compartir acá nuevamente la pantalla. ¿Está claro los que tienen SAN? Los que tenían SAN dentro de htdocs. Ya los que tenían SAN dentro de htdocs, y ahí crea servicios. Los que tienen One dentro de www, y ahí cree una carpeta que se llame servicios. Y dentro de esa carpeta es donde tiene que grabar sus archivos, ¿correcto? Dentro de la carpeta servicios, ¿correcto? ¿Está claro, jóvenes? Muy bien, listo, perfecto. Entonces, vamos ahora a nuestro editor de código. Vamos al editor de código. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer es archivo, crear un nuevo archivo. Archivo, nuevo archivo. Muy bien. Antes de colocar el código, voy a grabarlo. Archivo, guardar. Guardar, bueno, acá dice guardar o guardar como o salvar como. Guardar como y le digo, ¿dónde quiero guardar el archivo? Lo quiero guardar en C. Como yo tengo el One, sería One. La carpeta www
y en la carpeta www estaba la carpeta servicios. Ahí dentro de servicios es donde tengo que grabar el archivo. ¿Con qué extensión? Con la extensión PHP. Extensión PHP. Nombre del archivo, le voy a llamar login.php. Login.php. Es el nombre del archivo que le estoy colocando a donde yo voy a inyectar el código, ¿sí? Login.php. Entonces le digo guardar y ese archivo es el que tiene que crearse dentro de servicios. Aquí dentro de servicios va a estar login.php, ¿correcto? Igual si gustan de ello les puedo pasar el archivo, no hay problema. Pero ese archivo, repito, tienen que colocarlo dentro de la carpeta servicios. Ahora, ¿qué voy a trabajar aquí? Primero voy a comenzar con HTML, que es algo que ya todos me imagino ya deben manejarlo, ¿no? Comienzo con código HTML. Ahora, no se preocupen que yo les puedo pasar el código. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer simplemente es iniciar sesión. Una página para iniciar sesión. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo básico de HTML. Por ejemplo, si yo quiero crear un marco, puedo usar lo que es Filset o puedo usar también algunos trabajan lo que es div, pueden trabajar marcos, contenedores de tipo div o pueden usar contenedor Filset. Por ejemplo, aquí yo le digo, a ver, quiero este contenedor con un ancho que ocupe, por ejemplo, el 40% de la pantalla, del ancho de la pantalla, ¿no? Le digo, a ver, quiero un ancho del 40%, del 40%, ¿no? ¿Está bien? Which, a ver, perdón. Le digo, which, un ancho de 40%, el 40% del ancho. Quiero que el borde tenga 2 píxeles y bueno, le digo, dale color al borde. Ya aquí le ponemos una combinación de rojo, verde y azul. Y acá le puedo, si quiero ponerle un rojo de repente un poco oscuro, le doy valor 120. Verde, nada y azul, nada. ¿Ya? Este simplemente es un pequeño marco y le voy a poner, por ejemplo, una etiqueta a ese marco donde le voy a decir iniciar sesión. Iniciar sesión. Muy bien. Entonces, cuando yo grabe y quiero mirar el archivo, ¿de dónde lo miro el archivo? Tengo que ir al explorador. Voy al explorador. Me voy al navegador. A ver, me voy a ubicar acá en el navegador. Ya, aquí estoy en el navegador. Y así como entran al, al PHP MyAdmin, cuando entran ustedes a su servidor de base de datos, por ejemplo, entran a su motor de base de datos, ¿qué es lo que hacen acá? Entran al mismo motor de base de datos, le quitan el PHP MyAdmin y colocan ahí servicios, servicios, login.php, ¿correcto? Repito, así como ustedes entran al, al motor de base de datos, cuando ustedes colocan, por ejemplo, localhost y van a su motor de base de datos, aquí les aparece esa ruta, ¿correcto? Entonces, lo que quitan ustedes ahí es el PHP MyAdmin. Esto es lo que quitan. ¿Y qué van a colocar ahí? La carpeta donde graban sus archivos, servicios. Y el archivo que le había colocado login.php. Cuando yo pulse Enter, aquí está un marquito. Es un marco que dice iniciar sesión, ¿no? Ese es un simple marco. Si quiero que ese marquito aparezca centrado, que aquí aparezca centrado, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente acá
decirle margen automático para que se alinee en todo el centro. A ver, un momento, vamos a... Está, ¿no? Listo, entonces margen automático, listo. Ya, este es simplemente, como les digo, esto es HTML. Hasta aquí todavía no he codificado nada de PHP, es HTML. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer ahí? Por ejemplo, quiero mostrar un formulario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco una etiqueta de formulario. ¿Qué acción quiero que realice el formulario? Cuando yo envíe datos de un formulario, quiero que vaya, puedo decirle que vaya a otro archivo o le puedo decir que entre al mismo archivo. Si yo quiero que entre al mismo archivo, le digo, cuando tú envíes los datos de este formulario, va a entrar a este mismo archivo y va a leer código PHP. Método, tendría que ser método POST, porque lo que yo voy a enviar son datos de un formulario. Ahora, ¿qué quiero colocar dentro de ese formulario? Puedo ordenar los datos. Para que salgan ordenados esos datos, puedo usar una tabla. Esta tabla, le digo, a ver, quiero que la tabla esté alineada en el centro. Y aquí coloco una fila. Dentro de esa fila, una columna. Y le digo, por ejemplo, usuario. Quiero los datos de un usuario. Al lado de usuario, quiero colocar un objeto de tipo texto. Ese objeto de tipo texto, tengo que decirle acá que sea tipo texto. ¿Cómo quiero identificar a esa cajita de texto? Lo quiero identificar como txt use, nombre de usuario. El nombre que quiero que tenga ese objeto es txt en use. ¿Con cuántos caracteres de longitud? ¿Cuántos caracteres de longitud? Miro la estructura de mi base de datos. Vamos a la estructura de nuestra base de datos. Y aquí en la estructura miramos el nombre de usuario, ¿hasta cuántos caracteres está permitido? 20, ¿no? 20. Entonces acá le voy a decir, establece para una longitud máxima de 20 caracteres. Dibújale el tamaño de tu texto más o menos como para un ancho de 20 píxeles. Es un dato requerido, no es un dato obligatorio. Muy bien. Entonces ya tengo la etiqueta. Voy a guardar los cambios. Archivo, guardar. Si vamos mirando por el lado del navegador, actualizamos y aquí ya me agregó el usuario, ¿no? A ver, no ha salido centrado. A ver, de aquí veamos por qué no le está centrado. Y entonces tengo ahí un usuario, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría lo que es el password y un botón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, Como ya tengo aquí en una fila el usuario y la cajita de texto, copio esto, lo pego más hacia abajo y acá le digo contraseña, la contraseña. Como ñ es un carácter que tiene que mostrarse exactamente la ñ, podemos usar lo que le llamamos los códigos de tipo ACUTEC. Entonces, aquí vamos a añadir el siguiente código, ¿no? Digo, macro, la N, y le digo acute. Este es un código para que aparezca la ñ, ¿no? Contraseña. Listo, contraseña. Y acá le digo que esto es un password, lo que voy a colocar aquí. TXT, cómo quiero que se identifique, qué nombre quiero darle, la longitud. Acá le voy a poner 10 y un tamaño para
voy a poner un poquito más grande, de 15 le voy a poner. Luego, es un dato requerido, grabo los cambios, miramos por el lado del navegador, a ver cómo está saliendo esto. Ya tengo aquí usuario y acá va a ir lo que es la parte de las contraseñas, ¿correcto? Ahora, ¿qué más quiero hacer aquí? Si yo no quiero que se mantenga grabados los datos en el buffer, aquí podemos colocarle a ver, aquí había un atributo para no almacenar datos en el buffer. ¿Alguien recuerda cuál era ese atributo? ¿Alguien recuerda el atributo para no almacenar datos en buffer? Se me fue aquí. Autocompletar, ¿no? Ahí está. Autocompletar y le digo, oh, que apague el buffer, ¿no? Para que no coloque todo lo que vaya digitando, no se vaya grabando ahí, ¿no? Porque a veces cuando sucede, por ejemplo, acá, que cuando no apagamos el buffer, se queda grabado lo que yo estoy digitando. Entonces voy a actualizar y ahí ya no me aparece. ¿Bien? Listo. Igual también con las contraseñas. A ver, vamos a regresar al Zoom Live. Listo. Muy bien, entonces el password acá también autocompletado off, apago el buffer. Listo. ¿Qué me faltaría? Me faltaría solamente el botón, ¿no? Faltaría un botón. Aquí agrego otra fila. Quito esta columna de acá. Y acá lo que hago es juntar dos columnas. Le digo call span de 2. Necesito juntar dos columnas. Y acá lo que voy a hacer es un botón de tipo SACMI, porque van a salir datos de este formulario que van a ser lanzados a través de un botón. A través de un botón que le voy a llamar BTN OK. El nombre de ese botón, BTN OK. ¿Qué valor quiero mostrar? Quiero mostrar que salga el valor de aceptar. Esto de acá ya no puede requerido autocompletado, esto ya no iría. Muy bien. Grabamos los cambios. Veamos por este lado. Aquí es auto, por eso no lo estaba haciendo aquí. Aquí es auto, automático. Muy bien. Grabamos los cambios. Vamos al navegador. Lo actualizamos. Y ya tenemos esto, ¿no? Nombre de usuario, la contraseña, a aceptar. Muy bien. Si el usuario es válido, que vaya a otra interfaz donde muestre un marquito que diga qué operación quiero realizar. Si quiero guardar un trabajador, buscar un trabajador, listar, que me aparezca un mensaje que diga bienvenido el usuario tal y un botón que diga cerrar sesión. ¿Correcto? Hasta ahí, como ven, todo es HTML. Y esto ya lo conocen ustedes. Voy a pasarles el código HTML. ¿Ya? Paso este código y se los comparto ahí por el chat. Ojo que ahí no hay nada de todavía. Si quieren darle una mejor presentación, le pueden colocar Bootstrap, le pueden agregar JavaScript. Ya eso ya depende de ustedes. Correcto, si quieren mejorar la presentación. Ahí solamente es un código bastante simple. Ahora, si ya ustedes quieren añadirle una mejor apariencia, pues ya tendrían que agregarle
ya CSC, ¿no? Si quieren hojas de estilo, si quieren agregarle vuestral, le agregan. Bueno, ya eso depende de usted. Entonces, eso simplemente es HTML. Aquí es donde ya voy a colocar código PHP. Entonces, aquí es donde ya viene el código PHP. Vamos con el código PHP. Para trabajar con PHP, colocamos signo de interrogación, PHP. Todo lo que está dentro de estas etiquetas es PHP. Y aquí es donde ya viene el código PHP. Entonces, ¿qué es lo que va a salir del formulario? Del formulario va a salir el nombre de usuario y va a salir la contraseña. Cuando el usuario haga clic en el botón de SACMI, de tipo SACMI, va a entrar al PHP. Aquí es donde va a entrar, ¿correcto? Entonces, aquí en PHP, primero voy a crear una función que me permita leer, recibir los datos de nombre de usuario y contraseña. Pero antes de colocar esa función, primero voy a hacer lo siguiente. Primero le voy a preguntar si es que el usuario hizo clic en el botón de aceptar. ¿Qué pasa si el usuario hizo clic en el botón de aceptar? ¿Qué acción se va a desencadenar? ¿Cómo hago en PHP para yo poder saber si el usuario hizo clic en el botón OK? Entonces acá hago esta pregunta. Digo, sí, abro paréntesis, cierro paréntesis y coloco las llaves. ¿Cómo hago para leer la variable btn OK? Para poder saber si el usuario hizo clic en ese botón, hago esto, ¿no? Uso la función iset, donde pregunta por el dato del btn OK. Para preguntar ese dato, leo a través de post si es que está entrando la lectura de qué variable, de la variable btn, así como está en minúscula, btn, OK. Esto significa que el usuario hizo clic en ese botón. Si hizo clic en ese botón, esta condicionante va a ser verdadero. Y si esto es verdadero, significa que el usuario está enviando un nombre de usuario y está enviando una contraseña. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte? Coloco un comentario. Para los comentarios son 2 veces slice. ¿Qué es lo que hago? Leer las cajas de texto. ¿Qué es lo que voy a leer? Lo que voy a leer es el nombre de usuario y es la contraseña. ¿Cómo hago para leer el nombre de usuario? Acá ustedes colocan una variable. Para las variables se usa el dólar y colocan el nombre de la variable. Por ejemplo, le voy a llamar usuario. Esta es una variable. En PHP no necesito detallar el tipo de dato que va a ser esa variable. Automáticamente ya asume, si recibe una cadena, PHP automáticamente asume que es un string. Si recibe un número, PHP asume automáticamente que es un número, ¿correcto? Ya no se necesita especificar exactamente qué tipo de dato es esta variable. ¿Cómo hago para leer la cajita de texto? Uso el post. Uso el post y acá hago lo siguiente. Le digo, ¿qué es lo que voy a leer? Lo que voy a leer es la caja de texto usuario, punto y coma. ¿Y estoy que leo? Lo que yo estoy que leo es la cajita de texto que está con el nombre txt use. Txt use viene a ser el nombre de usuario y la contraseña es txtpa. Entonces acá le voy a decir, ya tengo el nombre de usuario y ahora necesito la contraseña. Así
como ha leído el nombre de usuario, lees la clave, la contraseña. ¿Qué nombre tiene la contraseña? Tiene TXT PA. PA. Acá le puedes poner clave, password, bueno. Y a veces ese sería la variable, ¿correcto? Cuando tú quieras leer una variable, por ejemplo, usas hecho y dices dólar usuario. A ver, vamos a leer estas variables. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo envío el usuario y la clave. Miren, vamos a hacer esto. Voy a guardar los cambios y voy a hacer la prueba por el lado del navegador. Aquí está el navegador, ¿correcto? Entonces, acá yo le voy a decir, a ver, por ejemplo, user 01 y la clave era del 1 al 8. Del 1 al 8, aceptar. Y acá que está que lee user 01 del 1 al 8. ¿Se dan cuenta? O sea, ya hizo la lectura. Uy, ¿qué hice? Me fui hacia atrás. Aquí, ¿qué es lo que hice? El user 01 que está viniendo de la primera cajita de texto y está viniendo esta contraseña. Por ejemplo, si yo coloco acá Carlos y acá digo del 1 al 6, cuando diga aceptar, entra al mismo archivo y llegan estas dos variables. Llega la variable con el dato Carlos, llega la otra cajita con el dato del 1 al 6, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo el usuario y ya tengo la clave. Muy bien. Después de esto, ¿qué es lo que hago? Lo que necesito es una función para poder consumir el componente de servicio. Primero coloco la URL. Voy a colocar la URL. Lo que yo quiero leer es la ruta de, por ejemplo, de trabajador. A ver, vamos acá. Esta es la ruta, ¿correcto? Voy a leer esta ruta. Pero solamente para poder hacer la verificación del usuario. Así, de esta manera. Este vendría a ser mi URL del componente que yo quiero consumir. ¿Correcto? Tengo el usuario, tengo la clave y quiero hacer la lectura de trabajador. Pero yo no voy a leer todos los trabajadores. Simplemente lo que yo quiero validar es el usuario y la clave. Pero voy a usar esta ruta para luego poder verificar si es que el usuario y la clave es la correcta. Muy bien. Entonces tengo ya el usuario, tengo la clave y ya tengo el patch del componente que yo quiero consumir. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que ahora tengo que hacer es utilizar, por ejemplo, una función que me permita mandar los datos al servidor. Le voy a llamar a esa función enviar y voy a obtener aquí una respuesta. Aquí yo voy a tener una respuesta de una función que aún no he creado. Aquí me va a salir error en esto porque todavía no he creado esta función. Esta función enviar datos es la que yo voy a crear, ¿correcto? ¿Qué le voy a pasar a esa función? Lo que yo le voy a pasar es el patch, el URL. ¿Qué más le voy a pasar? Le voy a pasar el nombre de usuario. Y por último le voy a pasar la clave, ¿correcto? Esto es lo que le voy a pasar a esa función. A la función enviar datos. Muy bien. Entonces, como esta función todavía no la he creado, la voy a crear antes de la condicionante. Antes de esta condición, voy a crear esta función a la que le estoy llamando enviar datos. Y esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Conectarme con el servidor.
me va a conectar con el servidor para yo poder leer la información y verificar si el usuario que se está logueando es un usuario correcto. Muy bien, entonces, veamos ahora cómo implementar esta función. Voy a colocar aquí un comentario, coloco un comentario y digo lo siguiente, ¿no? Función enviar datos. Listo. Esto sería la función y aquí tendría fin de la función. Poner aquí, fin de la función. Fin de la función. Muy bien, entonces, ¿cómo creo una función en PHP? Para crear una función en PHP, colocas la palabra reservada function. Creamos aquí la palabra function y colocamos el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Enviar datos. Enviar datos. Enviar datos. Abrimos llave y cerramos la llave. Listo. Este vendría a ser la función. ¿Qué parámetros debe tener? Primer parámetro va a ser la URL, ¿no? Por aquí va a entrar la URL. Segundo parámetro que ingresa como segundo parámetro, el nombre de usuario. Aquí va a entrar el nombre de usuario. Es el segundo parámetro. Y el tercer parámetro entra la clave. Entonces, en este tercer parámetro, vamos a considerar la clave. Listo. Muy bien. Como yo voy a hacer una conectividad a un servidor, necesito usar un paquete que me facilita hacer la comunicación con un servidor metodología API y poder consumir el servicio. ¿Y cómo hago para hacer esa conectividad? Coloco una variable, le voy a llamar a la variable CU, va a ser igual, y le digo, vas a iniciar un servicio de comunicación a través de una URL, CURL. Este CURL es un tipo de paquete que está ya definido en PHP que nos permite poder hacer una comunicación con servidores. Entonces yo le voy a decir, voy a iniciar un proceso de comunicación. Y así como inicio un proceso de comunicación, al final yo tengo que cerrar esa comunicación, porque si yo dejo esa comunicación aperturada con tantas sesiones, eso puede en algún momento saturarse. Y lo que no buscamos es que se saturen las comunicaciones. Entonces aquí inicio y aquí cierro, ¿correcto? Inicia el proceso de comunicación y acá cierra el proceso de comunicación. Ahora, los tiempos de comunicación deben tener un límite de tiempo de espera del resultado, ¿no? Porque cuando no manejamos estos tiempos, ¿qué pasa si estoy consumiendo un recurso y de repente hubo problema en la red? Entonces, para que no se quede el reloj eh, ahí bloqueado, para que no se quede colgada la página o no salga el reloj dando vueltas, lo que yo tengo que trabajar son los tiempos de respuesta. Y aquí yo le puedo dar un tiempo de respuesta. Un tiempo de respuesta donde yo le digo, a ver, espera unos 300 segundos.
¿no? O ya depende del tiempo que ustedes le quieran dar, 20, 10, ¿correcto? Y luego le voy a decir qué es lo que necesito. Necesito enviar datos en formato JSON. Ya tengo que hacer la configuración del CURL. Este CURL se tiene que configurar. ¿Qué es lo que tú quieres mandar? Si tú quieres mandar datos en formato JSON, tienes que configurar aquí y decirle que vas a mandar datos en formato JSON. Si tú quieres establecer una comunicación con una URL, vamos a ver, vamos primero configurando el CURL. Le voy a decir, configura las opciones de comunicación. Vamos a configurar las opciones de comunicación. ¿Qué opción de comunicación quiero configurar? ¿Cuál es mi variable? La variable es CU. Esta es la variable que estoy iniciando, con el que voy a iniciar la comunicación. Y a esa variable es la que voy a configurar. Le estoy diciendo que para esa comunicación vamos a conectarnos con un componente de un servidor. Entonces le digo, establece la configuración, las opciones de configuración de comunicación, perdón, SURL OPT, y acá le vamos a decir cuál vendría a ser el patch. ¿Cuál vendría a ser el patch mediante el cual tú vas a consumir el componente de servicio? Vendría a ser la URL. Y al final, punto y coma. Aquí le está diciendo ya cuál es tu patch con que vas a usar para hacer esa comunicación. Si necesitas enviar datos, aquí ya tendrías que decirles si vas a hacer un método de tipo POST, si vas a mandar datos. Como no voy a hacer aquí tipo POST, solamente lo que voy a hacer es mandar datos de usuario a través de una autenticación básica. Le voy a decir que sí va a haber una respuesta de transferencia. Para poder saber de esa respuesta de transferencia, aquí nosotros vamos a decirle lo siguiente. Primero, lo de la URL, que es el patch. Segundo, le voy a indicar que va a haber un retorno, o sea, va a haber un retorno de información. Y a ese retorno viene a ser nuestra transferencia. ¿Qué es lo que va a retornar después de que me comunique con el componente de servicio? Como va a haber respuesta, aquí le digo verdadero. Va a haber una respuesta. Una respuesta. Una respuesta de lo que tú vas a consumir. Si vas a leer la lista de trabajadores, vas a tener una lista de registro de trabajadores. Si, si está entrando un usuario que no está con su contraseña correcta, entonces vas a obtener un vacío. Entonces, primero le estoy indicando el patch que voy a consumir. Segundo, le estoy diciendo que va a haber un retorno de transferencia de datos. Luego tengo que indicarle cuál es el usuario y la contraseña. Le digo, configura el CURL y le digo, vas a hacer tu identificación a través de un usuario y una contraseña. A través de un usuario y una contraseña. El usuario, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de la variable usuario. Este vendría a ser la variable. Y le digo, aquí concatenamos. Para concatenar en PHP es con punto. Tengo el dato del usuario y tengo la contraseña, que vendría a ser la clave.
De esa manera, estoy haciendo aquí en esta línea la autenticación básica. La autenticación básica del nombre de usuario y la contraseña. Y luego indico que si por X razones hay un problema de comunicación, entonces que libere esa comunicación. Para que pueda liberar la comunicación, aquí colocamos el tiempo que en la que nosotros hemos puesto al comienzo, que era 300 segundos, para que haga la liberación, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí. Profe, buenas noches. Al momento de hacer esa conectividad, ten en cuenta el tiempo de salida. Y el tiempo de salida va de acuerdo a lo que hemos establecido en la variable tiempo. De acuerdo a ese valor, si es que por X razones hay un problema de comunicación, no se quede colgado el servicio y simplemente que Profe, libere. disculpe, Sí, te escucho. o sea, tenemos un examen de una profesora, tenemos que ir a retirar ya. Ah, A disculpar, sí. a ver, vamos a, disculpen, era hasta las 8:53. Ya, vamos a dejar hasta aquí. Voy a pasarles el código de PHP que tengo hasta aquí. Ya, lo copian en el mismo archivo, ya en el mismo archivo al final, copian este código. Ya lo voy a dejar hasta ahí y el día jueves ya lo completamos y hacemos el otro archivito donde presenta el menú. Ya nos quedan pocas líneas aquí, nos quedan ya pocas líneas. Termino esto, que es algo de, nos faltaría algo de 6 a 7 líneas y luego ya corremos y vemos cómo inicia sesión. Pero ya eso lo continúo en la siguiente clase, ¿ya chicos? Porque ya me están indicando de que tienen otro examen y para no tener problemas. Listo, ahí les envío el código de PHP. Ya ese código va después del HTML. ¿Correcto? Ya el día jueves lo completamos y hacemos la prueba. Van a ver que no es tan complicado. Ya una vez que tienen la función, esa misma función lo utilizan sea para lectura y escritura. A ver, los que no pudieron marcar, me envían aquí sus apellidos y nombres para poder hacer la validación. Envíenme de una vez su apellido y nombre para quedarme haciendo la validación. Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? Gracias, profe, buenas noches. Listo, listo, chicos. Envíenme, por favor.